para comenzar con este webinar, agradecer a todos los que están acá participando. Espero que les sea muy útil. Acá todo lo que estemos presentando pueden estar escribiendo también sus preguntas en el chat y así las podemos ir respondiendo durante la presentación. Entonces, qué es lo que vamos a presentar acá? Primero, cómo gestionar el consumo eléctrico de tu empresa y aprovechar de disminuir al máximo los costos. Entender tu facturación eléctrica y tener un control de ella permite generar ahorros, encontrar puntos de mejora y tener un consumo limpio y ordenado dentro de todo el proceso. Así que para partir, primero voy a presentar a los invitados. Con nosotros está Jaime Toledo, presidente de Acera. Y también está Carlos Sepúlveda, que es el líder de análisis tarifario y datos. Y yo soy Víctor Bravo, gerente general de Blue Light Energy, acá con ustedes. Así que muchas gracias, Jaime, por estar acá. Bienvenido. Bueno, ya me imagino muchos lo conocen, así que espero que sea un gran aporte y nos pueda también comentar las distintas cosas sobre la facturación y algunas recomendaciones y beneficios sobre esta para todos los clientes. Bueno, muchas gracias por invitarme, Víctor. Muy buenos días a todos. Los saludo aquí desde Santiago, a los que están en regiones. Está bien movido el sector eléctrico, sobre todo el mundo de las renovables estos días, así que espero que la conversación que tengamos y las preguntas que se vayan haciendo sean buenas y sean enriquecedoras para todos los que estamos participando en este evento. Por supuesto, así será. Así que bueno, ¿de qué tema hablaremos hoy? Primero que todo, hablaremos de la alza de las tarifas eléctricas en 2023 y cómo sortear esta alza. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Hoy en día se está hablando mucho de que están subiendo las tarifas. Queremos entender qué es lo que está pasando, cómo nos puede afectar y cómo se viene también a futuro. También vamos a entender cómo manejar y gestionar un contrato de suministro eléctrico de cliente libre para obtener los mejores beneficios y para esto es ideal tener un asesoramiento correcto para lograr los mejores resultados en eso. También vamos a ver qué oportunidades de mejora se pueden presentar en la factura eléctrica que puedan traducirse en ahorros, cómo evitar multas, cómo evitar intereses, cómo reducir al máximo la facturación eléctrica que puedan tener tanto clientes libres como clientes regulados. Y también vamos a hablar de cómo controlar la información de tu empresa, beneficios de revisar la facturación, entre otros puntos que van a ser relevantes acá. Entonces, primero que todo, ha estado muy presente el tema de las tarifas, del alza, del descongelamiento de las tarifas, de qué es lo que ha pasado en este último tiempo, que ha dado mucho que hablar en este tiempo. Y esa es la razón de por qué estamos haciendo este webinar también, para poder explicar todas estas cosas, todas estas noticias que han salido y cómo podemos entregar y entenderlas y utilizarlas para obtener los mejores beneficios y aprovechar las mismas. Y también antes de continuar, entendiendo esta problemática o estos puntos que estamos conversando, acá son algunos indicadores de por qué es tan relevante entender su factura eléctrica y poder aprovecharla y poder obtener los mejores ahorros, las mejores reducciones posibles. Primero que todo, en las revisiones que hemos hecho en los últimos 12 meses, hasta un 71% de las facturas tienen error en su facturación. Y acá estamos limitando hasta un cierto rango, dejando un espacio para aproximaciones, decimales y otros. Entonces, es un valor sumamente alto. O sea, 71% de las facturas tienen oportunidad de mejora. Acá, en esta línea, en tan solo los últimos 12 meses, hemos podido gestionar más de 300 millones de pesos en ahorro, en diferencia de todos nuestros clientes, que si es que uno no revisa o no controla la facturación, uno puede pasar desapercibido y se lo pueden pasar por alto. También entender un poco el ahorro de clientes libres. Hoy en día manejar un buen contrato de clientes libres ha permitido generar más de 450 millones de ahorro en todos los clientes, más de 7 millones de pesos por empalme eléctrico en promedio, y tan solo en abril se consiguió un ahorro de 13,9% de ahorro en la facturación. También hay otros puntos que son súper relevantes que pueden tener oportunidad de mejora, como los intereses o las multas por reactivos, siendo que el 42% de las facturas hoy, en los últimos 12 meses, han tenido cobros por intereses que se pueden evitar, que suman más de 139 millones de pesos, que es muchísimo. Y las multas por más factor de potencia, que son los indicadores que también se puede mitigar o eliminar, eh, más del 20% de las facturas tienen este tipo de multas, que suman más de 25 millones de pesos. ¿Ya? Entonces, estos son indicadores súper relevantes y súper importantes que nos permiten entender también la relevancia de por qué es importante tener un control y entender lo que está pasando con las tarifas eléctricas.
Así que a continuación vamos a hablar un poco de lo que ha ocurrido con la alza de las tarifas eléctricas. Acá hay harto contenido, hay harta información también técnica que se las vamos a mandar, entonces la vamos a pasar de manera más general y dejamos acá a Carlos Sepúlveda, especialista en temas tarifarios, líder del área de Blue Light Energy, para que nos comente un poco sobre ello. Buenos días, Víctor, muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar en primer lugar acerca un poco, dar un poco de marco teórico acerca de qué es lo que ha ocurrido con las tarifas. En primer lugar y como antecedente, tenemos que el 2 de noviembre de 2019 se aprobó el mecanismo transitorio de estabilización de precios para los clientes regulados, que se le llamó PEC. Este mecanismo fue aprobado en el contexto del estallido social y consideraba inicialmente un saldo de 1.350 millones que iba a estabilizar las tarifas hasta junio de 2023 o bien hasta que se agotara el fondo. Entre las consecuencias de esta ley, se derogó el decreto de precio nudo del segundo semestre de 2019 y se volvió al decreto del primer semestre, ya que el primero consideraba unas alzas superiores al 15% en el precio de la energía. Este mecanismo también iba a mantener ajustado el PEC, el precio estabilizado, durante 2021 hasta 2023 y sus reajustes solo iban a considerar el IPC. En esta lámina podemos ver cómo estaba desarrollado el esquema de regulación de precios, en cual la curva naranja correspondía al precio proyectado de la energía en ese entonces, de acuerdo con los contratos de suministro que tenían las empresas distribuidoras y que iban a ser posteriormente transferidos al cliente final. Por su parte, también como línea verde tenemos el PEC, el precio estabilizado, el cual efectivamente se mantenía constante durante 2020 para luego ser ajustado por IPC y ya a finales de 2023 y 2024 esto ya se iba a igualar con el precio de la energía, el precio real de acuerdo con los contratos, y posteriormente iba a ser ajustado con el fin de poder tener una devolución en los saldos adeudados, debido a que durante dichos periodos iban a entrar contratos de suministro de menor precio. Este gráfico es súper Entonces, interesante, nos permite ver cómo lo que se proyectaba desde un principio y cómo en el fondo se iba a estabilizar el precio de la energía, adeudando cierta parte a los suministradores para ir devolviéndolo a futuro, manteniendo quizá el precio alto por un tiempo y después que se genere la baja del precio natural según los procesos de licitación. Acá, Jaime, quizá nos puedas comentar también en qué consiste la alza tarifa eléctrica según tu perspectiva o a qué se debe esta alza tarifaria. Bueno, el alza de tarifas que están teniendo los clientes por el concepto de generación, no hay que perder de vista que la generación es el 60% de la tarifa eléctrica que finalmente pagan nuestros clientes, ¿ah? El otro 40% corresponde a cargos de transmisión, a cargos de distribución y a cargos por servicio público. Y en ese 60%, evidentemente, hay un descongelamiento de las tarifas asociados a las tasas de cambio y los indexadores que tienen los distintos contratos de clientes regulados. Por lo tanto, esta es una situación totalmente esperable de acuerdo a lo que se indicó en la ley 21.185. O sea, esto que está pasando es algo totalmente esperable y evidentemente viene a compensar el largo tiempo en que las tarifas estuvieron congeladas. Así es, fue largo el tiempo, desde, bueno, finales de 2019 incluso hasta la fecha, así varios años de estabilización de las tarifas de clientes regulados, y bueno, es natural, como dice Jaime, que estos puedan regularizarse o tender a lo que debía haber sido en su momento y volver a compensar el beneficio que se le entregó a toda la empresa a nivel nacional con este decreto. Jaime, ¿tú crees que el precio va a seguir subiendo en los próximos años? Mira, yo por temas de competencia, por recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica, como asociación gremial no puedo pronunciarme respecto de precios futuros y proyectados. Está Así bien, que no no hay te ningún puedo dar esa problema. respuesta. Se, Eh, se entiende sin si quieren problema. hablar como en otra, no en mi condición de presidente de ACER, sino en la condición laboral que tengo, ahí sí podemos conversar de proyecciones de precios. Pero en esta oportunidad no. Por supuesto, está bien. Bueno, Carlos, continuamos contigo. ¿Tú eh, crees que seguirá subiendo el costo de la energía en los próximos años? yo creo que sí, en primer lugar, debido a que las próximas fijaciones, como voy a describir posteriormente,
van a incorporar paulatinamente el descongelamiento de las tarifas y en la medida que se vayan resolviendo los conflictos internacionales que mantengan altos los precios de los combustibles, una vez pasado, podríamos tener una baja eh, del precio de la energía, como también la inserción de nuevos contratos de suministro que vayan teniendo incorporación mayor de energías renovables. Perfecto. Ahora bien, como les comentaba, el congelamiento de las tarifas fue definido a finales de 2022, específicamente en agosto. Se publicó la ley 21.472 que creaba el Fondo de Estabilización de Tarifas y el Mecanismo Transitorio de Protección al Cliente. ¿En qué consisten estos fondos? En primer lugar, que el Fondo de Estabilización de Tarifas tenía el objetivo de estabilizar las tarifas y poder mantener un fondo destinado a poder pagar los saldos generados con el precio estabilizado al cliente regulado. Este cargo también posee un monto progresivo de acuerdo con el consumo eléctrico. Como podemos ver abajo, para un cliente con un consumo eléctrico menor a 350 kWh, no existe un recargo adicional. Sin embargo, a medida que va aumentando el consumo eléctrico, podemos llegar a ver un recargo de hasta un 2,8 pesos por kWh. Claro, acá estamos viendo un poco lo que está pasando con la salsa y entender un poco a nivel normativo también cómo esto va afectando y después más adelante vamos a ver un caso práctico, vamos a ver cuánto esto ha significado la variación de un cliente y vamos a entender también cómo revisar estas facturas para confirmar que esté todo bien y correcto acá. Así que, Eh, dale Carlos. ya, como parte adicionalmente al Fondo de Estabilización de Tarifas, esta ley introducía el mecanismo de protección al cliente, el cual tiene como objetivo también limitar las alzas producto del descongelamiento de precios y, como se muestra más abajo, para los clientes con menores consumos, su reajuste tarifario es el PEC, es decir, el precio estabilizado, con los reajustes por IPC asociados. Sin embargo, cuando los consumos ya son superiores a 500 kWh, el monto del reajuste, además de ser por IPC, es de una alza de hasta el 15%. Este mecanismo posee una duración hasta el 31 de diciembre, por lo que permite poder limitar alzas grandes futuras. Es decir, podríamos ver en las próximas fijaciones tarifarias que los precios van a ir subiendo hasta poder asumir los precios descongelados. Sin embargo, en el futuro, ante cualquier otro conflicto adicional que provoque una variación significativa en las tarifas, estos montos podrían ser limitados mediante este mecanismo. Ahora bien, las tarifas eléctricas para los clientes regulados, como se menciona, se encuentran suscritas a regulación de precios y la determinación de sus valores está suscrita a varias normativas. Una de ellas es el decreto de precio nuevo promedio, el cual determina el precio de la energía y potencia promedio que se transfieren desde los contratos de suministro suscritos por la empresa distribuidora hasta los clientes finales que se encuentran sujetos a regulación de precios. Estos decretos tienen vigencia semestral y una aplicación retroactiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, los decretos, por ejemplo, puede tener una vigencia desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de un año. Sin embargo, si sale publicado después, se reajustan las tarifas al pasado y los saldos calculados son considerados a pagar en fijaciones posteriores. Dicho esto, el 12 de abril del 2023 salió publicado el decreto de precio nudo correspondiente al segundo semestre de 2022, es decir, estaba atrasado, y este ya incorpora los mecanismos de FED y MPC, es decir, el Fondo de Estabilización de Tarifas y el Mecanismo de Protección de Precios. Por lo que dicho decreto acumuló un alza en el precio de la energía para clientes regulados con consumo mayor a los 500 kWh de un 15% aproximadamente. Y acá Y es importante de que este decreto salió el 12 de abril, pero si es que llegan a facturar algo anterior a esa fecha, cosa que, por ejemplo, por error de facturación o por demora en la data no se ha facturado, se va a facturar con la nueva alza de tarifas, independiente que se haya publicado en una fecha posterior. efectivamente, Víctor, muchas gracias por la votación.
como él dijo, al tener precios retroactivos, toda factura posterior que involucre los plazos considerados en el decreto consideran ya las alzas de tarifas. Y adicionalmente se encuentra pendiente el decreto del primer semestre de 2023, o como también se le llama de enero de 2023, el cual tendría un nuevo reajuste de las tarifas y posteriormente, con alta probabilidad, se podría trazar el decreto del segundo semestre del presente año, el cual también puede incluir alza de las tarifas. Claro, entonces, Adi- para resumir un poco, acá lo que ha pasado es que se congelaron las tarifas, después se empezaron a indexar con respecto al IPC y finalmente ahora en abril 2023 se publicó finalmente este decreto que cambia las tarifas de manera más brusca e incluso retroactivo desde el segundo semestre de 2022, si es que no se ha facturado la tarifa y genera un incremento alto de las tarifas, que es lo que se ha estado conversando hoy en día principalmente. Y además, falta todavía que se publique el de enero de 2023 y el de julio de 2023, sabiendo que cada 6 meses se van publicando estos decretos. Entonces, eso puede generar nuevas alzas de tarifas que se pueden venir a futuro y es importante entenderlas y saber qué es lo que está pasando para poder mitigarlas. Adicionalmente a los decretos de precio nudo promedio, tenemos también los decretos de valor agregado de distribución, eh, que como mencionó Jaime, corresponden a aproximadamente el 40% de la tarifa final eléctrica. Esta componente también fue congelada durante la ley de estabilización de precios. Estos decretos determinan lo que se denomina el valor nuevo de reemplazo, el cual corresponde a una forma de valorizar los activos de las empresas y estos parámetros, este decreto, el último publicado estaba vigente hasta el noviembre de 2020. Por lo tanto, se encuentra pendiente una nueva publicación que debería terminar durante 2024, por lo que también en caso de alcanzar dicha fecha se encontraría pendiente tal publicación. En el largo plazo, en general, el valor agregado de distribución disminuye. Sin embargo, también queda pendiente poder agregar toda la indexación entre dólar y IPC, entre otros, lo que también va a afectar las tarifas de forma retroactiva desde tales momentos. Perfecto, gracias, Carlos. Jaime, no sé si tú quieres comentar cómo ves tú este tema tarifario, estos decretos, la alza, o cómo se van a descongelar las tarifas en los siguientes meses, en el siguiente año. O sea, mira, yo creo que evidentemente hay un retraso de parte de las autoridades de ir sacando los decretos, eso es evidente, y eso hace que sea muy difícil planificarse para nuestros clientes y también para las empresas de generación, ¿ah? Eh, a todos nos gustaría que estos procesos fueran mucho más rápidos, mucho más ágiles y mucho más reglados y que se cumplieran estrictamente los calendarios que establece la misma legislación vigente. Esto debería salir cada 6 meses y no podemos tener retrasos de más de 6 meses, porque los decretos se empiezan a pillar y empieza a generar un tremendo desorden. Es muy difícil lograr mantener controlado esto para los clientes que tienen otras actividades más encima, Claro, no están preocupados de esto, entonces es muy difícil entender esto. Eh, Creo que tenemos como sociedad y como la institucionalidad regulatoria debería ser mucho más clara en esto y cumplir lo que dice la ley. O sea, cada 6 meses salga el decreto y que salga el decreto, porque de lo contrario nos genera mucho entorno financiero a todos los agentes del sector, tanto a los así es. generadores como a los clientes. El mercado eléctrico Eh, es complicado. Acá hay muchos decretos que van de la mano o van en paralelo y que afectan a distintos tipos de componentes de la tarifa eléctrica, que también los vamos a ver más adelante. Y es súper importante entenderlos y que dentro de todo tratar de que los plazos se cumplan para que no se vayan topando uno con el otro, porque sabemos que cada cierto tiempo se van eh, publicando los nuevos decretos y se van topando entre sí. Y esto genera una complicación para todas las empresas o incluso personas porque tienen sus presupuestos, tienen su proyección de cuánto van a pagar en tema eléctrico y estas variaciones les puede generar variaciones significativas en los temas financieros, en las provisiones que hicieron y les puede llegar a afectar incluso la misma operación. Sí, muchas gracias, Jaime. Bueno, continuando un poco, entendimos cómo ha ido variando el tema de las tarifas eléctricas, principalmente para clientes regulados y también para los peajes de clientes libres. Entonces, hoy en día existen los dos tipos de clientes. Está el cliente libre y el cliente regulado. El cliente regulado que está sometido a la distribuidora eléctrica y el cliente libre es el que puede optar
por tener su contrato y buscar las mejores condiciones para su contrato de cliente libre. Entonces, entendamos ahora quién puede ser cliente libre. Acá, cualquier empresa que tenga potencia conectada superior a 500 kilowatts puede optar por ser cliente libre. En ella pueden negociar libremente los precios de energía con la empresa suministradora de energía y el resto de los costos siempre es pass-through normalmente. Ahora, ¿cuáles son los beneficios o las características principales de esto? Que dependiendo del precio de la energía, pueden obtener también un ahorro de hasta un 30% de su facturación eléctrica anual, que es espectacular, es muy bueno. Además que puede venir de energía 100% renovable, acreditada con certificado y otro. Ahora, acá la negociación con el contrato de suministro tiene que ser realizada directamente. Es un documento privado en que usted puede negociar absolutamente todas las condiciones, desde fechas de pago, desde valores, indexaciones, entre otros. Ahora, si ustedes eran clientes regulados y optaron por ser cliente libre o viceversa, deben permanecer al menos 4 años en su decisión. Una vez que ya pasaron esos 4 años, pueden volver cuando quieran. Ahí tiene un periodo de cambio de 12 meses desde que ustedes notifican el cambio solamente para considerarlo. ¿Cuáles pueden ser los riesgos de ser un cliente libre? Que aparezcan peajes inesperados debido a sobrecostos del sistema, un poco los que estamos revisando acá y los que vamos a abordar más adelante también. Tener que estar negociando un contrato de suministro con distintos proveedores y quizás por épocas, donde puede haber estrechez energética, tener precios más elevados de energía momentáneamente. Y quizá algunas tarifas horarias que pueden no ser convenientes, entre otras, por lo cual es súper importante que puedan tener acá un acompañamiento, un asesoramiento muy importante en este tema para que siempre puedan obtener mejor precio y las mejores condiciones. ¿Ya? Y tener un precio competitivo acompañado de un análisis del ahorro permite incluso mejorar cada vez y constantemente su tema de facturación. Ahora, ¿cuál es el ahorro de un cliente libre que optó a ser cliente libre dentro de esto? Básicamente sería el cálculo de la facturación de cuánto hubiera pagado como cliente regulado bajo su tarifa versus lo que están pagando hoy en día. Que en un ejemplo, por ejemplo, el ahorro que se puede conseguir hoy en día alrededor del 18% para todos los clientes. Acá, Jaime, no sé si nos quieres comentar, ¿qué beneficios ves tú también de que una empresa pueda migrar a cliente libre? ¿O cuáles son las Mira, complejidades también que pueden llegar a pasar acá? o sea, los beneficios son básicamente los que tú indicaste, pero yo creo que una de las grandes bondades del contrato entre privados es que es un contrato al cual existe la libertad de poner las cláusulas que tú estimes convenientes. Tú puedes poner distintas consideraciones respecto, por ejemplo, del tipo de energía que te van a suministrar. Tú puedes seleccionar en un contrato libre que te llegue solo energía limpia, renovable, que no contamine, que te den un certificado por esa energía y eso lo puedes después utilizar tanto para elementos de marketing como para valorizar y darle un mayor valor agregado a tu producto en los mercados donde te exigen que tu fabricación sea hecha con huella de carbono la más baja posible. Eh, Efectivamente, son los grandes beneficios que puede llegar a tener. No solo mejora la imagen, ni tampoco genera, y además genera conciencia o cultura de temas sustentables, sino que también le da mayor valor a la empresa, a la marca y al producto que están comercializando. Es un excelente punto. Claro, y lo otro es que tú en un contrato libre tú puedes definir ciertos topes en los traspasos de otros costos que los clientes finales, cuando eres cliente regulado, están muy contenidos, tú también puedes copiar mucho de esa protección que tienen los clientes regulados, también la podrías transferir o redactar en los contratos y acordar con tu suministrador que bajo ciertos umbrales el pass-through lo limita o comparten riesgo en algunos casos, de manera tal de que se tenga una negociación donde ambas partes tengan un contrato equilibrado, que podría resultar en ahorros de más allá del 18% incluso. O sea, aquí lo importante es el momento en que se negocian los contratos, es muy relevante. Yo creo que una recomendación que les podría dar es el momento en que se les negocian los contratos. Cuando hay situaciones como las actuales, con guerras de Ucrania, con gestiones de transmisión, con empresas renovables generando a costo cero. Es complejo ir a negociar en este minuto eh, porque Eh, está muy complicado el asunto. Ahora, cuando, cuando tenemos situaciones de mejores condiciones hidráulicas, mejores condiciones hidrológicas, cuando bajan los combustibles, ese es el momento de ir a negociar, ese es el momento de ir a buscar contratos.
Efectivamente, eso es algo que ha pasado en los últimos 2 años, 2022, 2023, con más fuerte, quizás venía un poco desde antes, pero sin duda la pandemia, la guerra y la estrechez hídrica que hemos tenido en el país han afectado fuertemente los precios de energía de clientes libres que se pueden obtener hoy en día. No obstante, bueno, dentro de estos periodos, 2022-2023, está muy difícil, casi prácticamente imposible obtener un precio de energía fijo 24/7. Había muy poca disponibilidad de energía en el mercado y muchos riesgos también asociados por lo que comenta acá Jaime también. Pero este año, 2023, se están construyendo varios proyectos que deberán entrar en operación para fines de este año o ya para el próximo año, en principio, que van a permitir tener nueva disponibilidad de energía en el mercado y también ha llovido más de los años anteriores y se espera también que sea un año lluvioso, lo cual va a llenar nuevamente los embalses y quizás va a disminuir el riesgo. Entonces acá el momento en el cual se hace la negociación del precio de energía también es súper importante. Tiene que ser un momento en que se disminuya al máximo todos estos riesgos, toda esta incertidumbre. Bueno, entendiendo un poco cómo les llegan las facturas hoy en día, dependiendo del tipo de cliente que ustedes eligen ser, si es regulado o libre, existen tres modalidades. El cliente regulado va a recibir una factura directamente de la distribuidora por empalme. ¿Ya? Un cliente regulado no puede tener un contrato de suministro con nadie más. Está obligado a tenerlo con la distribuidora que tiene la concesión en la zona. El cliente libre, hay dos modalidades. Una en que el cliente libre reciba una factura de la distribuidora y una factura del suministrador. No obstante, se incentiva a que la distribuidora le tenga que facturar al suministrador directamente los consumos de este cliente y el suministrador a ustedes le refactura eso más todos los otros cargos que ellos tienen que hacer. Entonces les llegaría solamente una factura al suministrador que vendría todo. En teoría, todo debiera tender a que el suministrador le genere una sola factura única para ustedes. Camila, ¿tú levantaste la mano? No. ¿Quieres comentar? Me equivoqué. No hay problema. Así que, bueno, para entender un poco cómo se compone la factura de la distribuidora, después vamos a hablar del suministrador y vamos a ver un caso práctico en los cuales vamos a poder ver esto en línea acá. Primero que todo, los costos de la distribuidora se separan en varios puntos. Entre ellos está el costo fijo, que puede tener dos tipos, que es el cargo fijo normal o el arriendo de los equipos. Puede tener el cargo de acuerdo a la energía consumida, que pueden ser cargos por energía, costos de transmisión, cargos por servicio público, cargos por fondos estabilizados de tarifa, recargos de tarifa alta tensión, que es AT, o BT, baja tensión, que es un porcentaje de la factura también. Puede tener multas por intereses, multas e intereses, que pueden ser multas por bajo factor de potencia, principalmente que ocurre en algunos clientes, pueden tener intereses o pagos fuera de plazo, todo esto que se pueden llegar a evitar con un correcto manejo de su instalación eléctrica y de los plazos del pago. ¿Qué otros componentes tienen? Tienen los cargos por demanda máxima suministrada, que se miden en pesos por kilowatt mes y corresponde a la potencia que está fuera del horario punta, que los vamos a mencionar más adelante para que quede bien claro cuál es el periodo de horario punta. Y acá el cargo por demanda máxima es el promedio de las dos potencias máximas leídas en periodos de 15 minutos durante los últimos 12 meses en todo horario. Ya, entonces les va a medir las dos veces que consumieron más, se las promedian y eso es lo que les cobren de potencia fuera de punta. Los cargos por compras de potencia es el promedio de las 52 potencias máximas leídas en periodos de 15 minutos durante las horas de punta de los últimos 12 meses. Este es el valor que cobra la distribuidora, pero este cálculo es similar al valor que cobran los suministradores, que después lo vamos a ver, para la potencia hora punta. Entonces, el cargo por compras de potencia, el valor unitario, el valor en kilowatt, tiene que ser igual al que cobra el suministrador en kilowatt también. Ahora, el monto es distinto, el valor por kilowatt es muy distinto. El cargo por compra de potencia normalmente es súper bajo y la potencia en punta que cobra el suministrador es muy alta. Y el último componente de la distribuidora, el cargo por potencia en hora punta, que también se mide en kilowatt y se cobra como pesos por kilowatt mes. Entonces, ¿cuál es el periodo punta? El periodo punta corresponde a un periodo entre abril y septiembre, entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, los días hábiles. Acá uno puede enviar también una carta de excepción de horario punta para los días sábado, domingo y festivos y quedan solamente los días hábiles definidos ahí. Y acá es el valor a cobrar acá o el periodo también en realidad se determina según un informe técnico definitivo que se publica todos los años. Entonces un año puede ser distinto a otro. Hemos visto que la pandemia, en vez de que haya sido de abril a septiembre en ese mismo horario, fue
junio y julio solamente, fueron 2 meses. ¿Ya? Eso generó un incentivo a la empresa que no tuvieran que cortar puntas, no tuvieran que desconectarse, no tuvieran que salirse de acá. Y ahora, ¿cómo te calculan la potencia hora punta? La distribuidora lo calcula distinto al suministrador. La distribuidora, en los meses que contenga hora punta, les va a cobrar a ustedes la potencia máxima leída en horario punta en ese mes. Y los meses que no contienen horas punta, les va a cobrar el promedio de las 2 potencias máximas leídas en el periodo inmediatamente anterior. Y eso se los va a cobrar por todo el año. O sea, si el periodo punta acaba en septiembre, desde octubre a marzo les va a cobrar el promedio de las 2 máximas leídas en el periodo inmediatamente anterior, los últimos 12 meses, hasta marzo del siguiente año, y ahí les va a volver a cobrar lo que midan directamente en horario punta. El suministrador les va a cobrar el promedio de las 52 potencias máximas leídas en periodo punta registrado los últimos 12 meses, incluyendo el mes que se factura. Entonces, acá hay un beneficio al suministrador porque promedia no es la máxima, no es las 2 máximas, sino que son las 52 máximas. Entonces, en teoría debiera ser igual o menor siempre que el valor unitario que cobra la distribuidora por esto, en kilowatt. ¿Ya? Y si manejan si que la empresa corta en horario punta, tiene más tiempo de errores o más margen de error en caso de que un error no le pega directamente como lo va a cobrar la distribuidora, sino que se promedia las 52 máximas, entonces se puede promediar y genera un mejor resultado que respecto a si es cliente regulado o al valor de la distribuidora. ¿Cuáles son los componentes que, bueno, ahí entendimos lo que era de la distribuidora, entendimos una parte de lo que era el cliente el libre o sea, el cliente suministrador, lo que le llega a la factura, y ahora entendamos cuáles son los otros componentes. Acá está el cargo fijo, que son pesos por mes que les cobran, relativamente siempre bastante bajo. Los cargos de acuerdo a la energía consumida también les van a cobrar, y aquí principalmente está el cargo de energía, que pueden ser de distintas modalidades. Puede ser fijo 24 horas, en el fondo tienen un valor fijo para toda la energía que consuman independiente de cuándo la consuman, que a mi parecer siempre es lo ideal porque les da estabilidad siempre y no les genera ninguna variación. Hay un valor de energía diurna, que normalmente lo definen algunos generadores que tienen más generación durante el día y les puede entregar incluso un mejor precio. Y normalmente va desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de 8 a 18 horas. O está la energía nocturna también, que pueden tener una diferencia entre lo que es la energía diurna y la energía nocturna. Muy importante ahí el promedio ponderado. Y hay algunos contratos en que le ofrecen al costo marginal directamente. También tienen otros componentes como el costo de transmisión, costo por servicio público, cargos por fondos estabilizados de tarifa, certificados de energía renovable o los cargos CEN, que también los podemos mencionar más adelante, que son súper relevantes porque han ido aumentando harto en el tiempo. Bueno, acá la potencia hora punta, que también la cobra el suministrador, que ya la vimos antes, multas, que pueden ser intereses u otros, y también los peajes de distribución si es que la distribuidora le factura al suministrador. ¿Ya? O sea, son varios componentes. Sabemos que la factura eléctrica es complicada de por sí y hay muchas normativas, por lo cual es súper importante tener acá una correcta revisión y un correcto entendimiento de ella. Para finalizar, ¿cuáles son los cargos CEN que mencionamos antes, que los puede cobrar el suministrador? Se divide principalmente en 3. Servicios complementarios, que corresponde al pago de los servicios prestados, los recursos técnicos requeridos por el sistema, que permitan operarlo en forma segura y económica. Está la compensación por precio estabilizado, que es para los PMG o PMGDs, que son pequeños medios de generación, normal o distribuido, inyectan su energía a un precio estabilizado. La diferencia entre dicha valorización, o sea, el precio estabilizado y el costo marginal, deriva en saldos que pueden ser a favor o en contra, o sea, pueden ser positivos o negativos, que tienen que ser asumidos también para poder compensar esta diferencia de precio. Y finalmente están los sobrecostos de los mínimos técnicos, que por motivos de seguridad es necesario que operen centrales convencionales como diésel, gas o carbón para mantener la estabilidad y entregar la energía que requiere el sistema. Y esto normalmente no se pueden pagar, entonces tiene que estar a un mínimo técnico. Estas centrales no alcanzan a cubrir sus costos variables al costo marginal, entonces se genera este fondo para compensar. Aquí vimos más o menos cómo todos los componentes que se facturan tanto para clientes regulados y clientes libres. Ahora vamos a ir a analizar cómo ha impactado esto y cómo ha ido cambiando esto en el tiempo también. Por ejemplo, acá les tenemos un ejemplo de cómo ha cambiado el precio de energía de un grupo de clientes acá en una comuna, de una distribuidora específica, en el último tiempo.
podemos ver que el componente de energía solamente ha variado un 51% desde enero 2019 a abril 2023, que es un incremento súper grande. Podemos ver también que se mantuvo estabilizado gran parte del tiempo por estos fondos a finales del 2019, que se reactivó también en enero de 2022 por el IPC y finalmente por las otras variaciones y decretos que fueron presentados anteriormente, llegando ahora en abril con el descongelamiento y la publicación del nuevo decreto a subir hasta un 51%. ¿Cómo afecta este precio de la energía en la facturación total? Como hay distintos componentes como demanda, suministrada, potencia hora punta y otros, que también han ido aumentando, están afectando casi el mismo porcentaje, un 50% en su facturación eléctrica desde enero 2019 a la fecha. Y los cargos CEN, increíblemente, han aumentado muchísimo desde el inicio, desde enero 2019, partiendo por valores muy cercanos a cero, incluso a tener valores de casi 12 pesos el kilowatt, que ha sido un incremento gigante. Ahora, entrando a lo práctico, ¿cómo podemos nosotros entender una factura eléctrica acá? Por ejemplo, acá les ponemos un ejemplo, nos quitamos mención a lo que puede haber sido cualquier cliente. Y acá en este es un ejemplo nomás, que pueden haber muchos más, todos se comportan de manera similar. Y primero que todo, ustedes pueden ver cuál es el número de clientes que tienen arriba, acá, y también se les menciona muchas veces acá abajo. Pueden ver cuál es la tarifa que ustedes tienen. En este caso, peaje en AT, alta tensión, quiere decir que en este caso este es un cliente libre y está sometido a peajes de alta tensión de distribución. Acá también cuál es la potencia conectada que tienen, a qué subestación, el sector tarifario que tienen. También la fecha de emisión de la factura es súper importante porque nos hace mención a qué decreto se tiene que relacionar con, entre otros. Y esta es la primera hoja, que es un resumen. También tiene el número medidor que aparece acá. Y un resumen de lo que ustedes debieran haber pagado en este mes cuando les vence la factura. Esta fecha también es importante porque si ustedes pagan previo a esta fecha, no les cobran intereses también o riesgo de que les puedan cortar el suministro. Las facturas de distribuidora normalmente tienen dos hojas, esta es la siguiente, que también nos entrega más información y más detalle. Por ejemplo, acá pueden ver cuál es el periodo de lectura, en qué fechas o periodos se le están diciendo que ustedes consumieron estos valores. Y aquí, en el detalle, es como la parte súper importante que tienen que tener en mente, porque acá es donde ustedes pueden revisar cada uno de los componentes correctamente. La administración del servicio es un cargo fijo que les cobran directamente la factura. La electricidad consumida, acá les mencionan la unidad. ¿Cuánto consumieron? 50.923 kWh dentro de este periodo de lectura, que significa un valor monetario de 144.977 pesos. Y así va cada uno de los componentes. El cargo mensual por demanda máxima en potencia punta leía 222,4 kW y ahí el valor que ustedes les cobran. Y la demanda leía en horario punta, que sigue 14,2. Vemos que este cliente no opera mucho en horario punta, lo cual es bueno. Probablemente gestiona sus consumos en horario punta, se desconecta o minimiza al máximo sus consumos durante esta fecha, llegando solamente a 14,2 kW del potencial que consume de 222. El cargo por compras de potencia 6,2. El recargo por mal factor de potencia, que estos son valores que se pueden eliminar, que se pueden reducir con la instalación de un banco condensador o con mejor gestión de los consumos que tienen. Y también tiene un recargo de lectura en baja tensión. Esto pasa muchas veces cuando un cliente es dueño de su transformador, o sea, podría tener tarifa de cliente AT, de alta tensión, pero el medidor lo tienen en la parte de baja tensión y la distribuidora les cobra un porcentaje por la pérdida que tiene la transformación de alta tensión a baja tensión. Y finalmente otros cobros que puede ser arriendo de medidor, arriendo de equipos, que pueden que pueden ser distintos, o algunos descuentos que se le pueden ir aplicando, finalmente afectando su facturación anual. Y acá también pueden ver el perfil de consumo anual que tienen, que les puede dar también indicador de cómo van ese mes, cómo ha sido en comparación al resto, que también les puede dar visualización. Acá podemos ver que un cliente que consume más durante los meses de verano, de enero hacia adelante, y disminuye mucho su consumo durante invierno. La factura de un suministrador, en este caso de energía generación, es bastante similar. ¿Cómo funciona? Le entrega más o menos este tipo de formato, que es el más habitual, y aquí pueden ir determinando cada uno de los componentes. Cargo por demanda en HP es hora punta. Entonces, acá, ¿cuál es el valor unitario? ¿Cuál es la tarifa que le están cobrando por cada kilowatt? Le aparece primero y después le aparece la unidad. ¿Cuánto le están cobrando? Acá está sin decimales en este momento. Si se fijan, este cargo, que es 6 kilowatts,
es el mismo que le está cobrando la distribuidora en cargos de compra de potencia de 6.2, como lo vimos antes. Y es menor al cobro y distinto al valor de horario punta que les cobra la distribuidora por cómo se calcula, que ya lo mencionamos anteriormente. Están los cargos por demanda fuera punta, que está el precio que les cobran también por kilowatt, y el precio de la energía base activa, cuál es la indexación también que tienen, y el valor final que tienen para toda la energía que consumieron, 50.923 kilowatts. Y así uno va entendiendo todos los componentes de la factura, y cuando termina acá, o sea, cuando continúan, tienen la energía PDX, que sería la energía de distribución, que son los peajes de distribución, PDX. DX normalmente distribución, peajes, PDX serían los cobros que hace la distribuidora al suministrador, al generador, y que ellos le refacturan a ustedes. Como vimos anteriormente, acá les facturaron a Enel Generación directamente, y Enel Generación les refactura a ustedes todos los que son los peajes de distribución. ¿Ya? Entonces, entender cada uno de estos componentes y revisar que efectivamente estén cobrados es súper relevante y súper importante también para esto. Acá habían unos comentarios, pero bueno, ahí podemos ir revisando las preguntas. Si tienen preguntas, las pueden ir escribiendo, no hay ningún problema, las podemos ir resolviendo también más adelante. Acá, Dexy, tenía la mano levantada, ¿quieres comentar algo? Sí, si no, Sí. Rodolfo también tiene una pregunta. ¿ya? Sí, Lee la pueden hacerlas pregunta. pueden hacerlas por escrito y nosotros las vamos a responder al final Al de la final de la presentación. presentación las podemos ir resolviendo todas para que las vayan dejando por escrita en el chat. Ahora, haciendo un caso práctico de lo que es revisar esta facturación y entenderla, acá hicimos un ejercicio con otro cliente, otros consumos, otro generador, otra distribuidora que van a ser anónimas para este caso. Y aquí podemos detectar, y revisando cada uno de estos componentes que nosotros realizamos, podemos detectar que existe un sobrecosto en potencia de hora punta de 87.000 pesos aproximadamente, casi 88.000 pesos, que nos permite entender que quizás hubo una actualización que no fue considerada en ese momento y se puede generar una devolución misma. Entonces, acá, ¿cuáles son los beneficios de revisar tu factura? Bueno, generar ahorros adicionales, eliminando sobrecosto en tu facturación para no pagar de más. Esto es súper importante por lo que ya hemos visto antes. Llevar control de todo tu consumo energético, informando tendencias, indicadores valiosos, como también grandes variaciones de consumo de un mes a otro. En caso de errores de facturación, entender cómo pueden obtener la devolución, o sea, cuál es el componente que está de más, cuál es el valor o la tarifa que les cobraron adicionalmente para que ustedes puedan generar un ahorro. Y también informarse de los sobrecostos que puedan ser evitables mediante o una inversión adicional o incluso lo que pueda venir a futuro, los nuevos decretos, cómo les va a afectar, cómo se pueden preparar para las alzas que vienen o las variaciones de precios de energía que pueden llegar a venir a futuro para que puedan provisionar los fondos adecuadamente y no exista un sobresalto o algo inesperado dentro de los consumos. Y, por ejemplo, también en caso de que hayan atraso en la facturación o que la facturación le llegue sin medición o hayan algún otro tipo de error, ustedes puedan saber cuánto tienen que provisionar también para lo mismo, el mismo funcionamiento, para que cuando les llegue ustedes no tengan que quitar fondos que estaban destinados quizá a otro tema porque la factura nunca les llegó, nunca la registró en el sistema. Y finalmente, bueno, aquí volvemos a resumir un poco esta lámina que creo que es súper importante, que permite entender también las diferencias en facturación. 71% de las facturas tienen errores de su facturación. Es súper alto el monto y se puede generar grandes ahorros en cada uno de los componentes y en varios de ellos dentro de la revisión, dentro del entendimiento de la factura, dentro de anticiparse, dentro de saber cuáles son los decretos que están cambiando. Y así poder tener una facturación limpia sin estar pagando de más y obtener una operación lo más limpia y prolija posible. Bueno, finalmente algunas recomendaciones que también les vamos a mencionar ahora para disminuir sus costos energéticos. Y aquí también vi algunos comentarios, por ejemplo, Jaime, no sé si quizás nos quieras comentar acá también algunas recomendaciones que tú crees que pueden ser posibles y también, por ejemplo, qué alternativas existen para que las empresas consuman energías renovables también, que creo que fue uno de los temas que salieron acá. Perdona, tenía el micrófono apagado. Bueno, la primera recomendación para reducir la cuenta eléctrica es trabajar fuertemente en eficiencia energética. Esa es como la primera y la más rápida de las soluciones, ¿no?
hacer proyectos de eficiencia energética en el consumo va a tener réditos y resultados inmediatos. Y lo otro es implementar soluciones de generación renovable para autoconsumo en las mismas lugares donde los clientes tienen su actividad productiva. A veces hay espacios suficientes para hacer proyectos de generación distribuida de pequeña escala, de mediana escala, y yo creo que ese es un punto súper relevante, además que la ley te permite hacerlo, y eso podría ser muy beneficioso. Lo otro es tratar de buscar suministradores renovables y tratar de suscribir con ellos contratos 24/7, pero con ciertos niveles de un mix de generación renovable bastante apropiado. Y tener un contrato con un suministrador renovable te permite desacoplarte de los problemas geopolíticos que se puedan suscitar en otras partes del mundo. Porque la energía renovable, de ser autóctona, que estar en Chile, no tenemos que importar el viento, no tenemos que importar el sol, te permite rápidamente, ante una crisis como la de la guerra de Ucrania, por ejemplo, no verse afectado por eso. Entonces hay que ser muy cuidadoso en la forma en que, cómo se negocia el contrato de suministro. Eh, y si vas a contratar renovable, intenta que ese renovable esté muy cercano a tu punto, a donde tú tienes tu consumo, porque probablemente en esa situación te puede ofrecer un contrato donde no estés supeditado a las variaciones de precios nodales, sino que te va a ofrecer un precio muy cercano a la misma producción que él tiene, el renovable. Sí, yo creo que esas son tres acciones que uno podría hacer y podría bajar los costos de facturación. Muchas gracias, Jaime. Muy interesante. Sí, efectivamente son temas que se pueden considerar, esos tres son muy relevantes y como lo hemos comentado acá, algunas recomendaciones para concluir y para disminuir los costos de tu factura eléctrica es entender los sobrecostos, entender cómo se le está facturando, entender si es que hay una diferencia y ustedes pueden recuperarla, puede ser súper importante. Sabemos que históricamente existen errores y que se pueden llegar a mitigar o se pueden incluso llegar a recuperar, lo cual es bastante positivo. Revisar sus facturas para ver si tienen multas por reactivos, porque con la instalación de un banco condensadores, por ejemplo, pueden compensar la diferencia y eliminar estas multas por reactivos completamente para que no puedan existir. Y eso es algo que se puede hacer bastante fácil, digamos, sin mayor afectación y puede generar un ahorro a largo plazo para ustedes. También saber cuánto están pagando de intereses. Quizá en las facturas, quizá los intereses aparecen muy bajos en un principio, pero en suma completa finalmente va afectando considerablemente la facturación y pagar la factura dentro del plazo podría ser algo bastante simple que se puede hacer para evitar intereses también. En horario punta pueden gestionar la hora punta. Sabemos que es de abril a septiembre entre las 18 y las 22 horas y acá disminuir al consumo los máximos, o sea, disminuir al máximo los consumos en esa fecha puede ser súper bueno, puede generar que les midan menos hora punta y paguen mucho menos por eso, que es normalmente lo que nosotros recomendamos, es una gestión que no tiene inversión. Aquí Buena pregunta. manejar los altos peajes que pueden llegar a tener, también es importante entender cuánto están pagando por peajes asociados a todo lo que es componente de energía. Les permite generar ahorro en temas como autoconsumo, les puede generar, usted puede pensar en temas de autoconsumo solar, por ejemplo, que pueden instalar una planta en los techos que hoy día no tienen valor y pueden generar ahí un ahorro importante. Y también provisionar los fondos para facturación sin data a otros. Así que para ir terminando, yo sé que son varios temas, hemos abordado harta parte técnica y harta parte también de revisión, y para poder alcanzar a resolver las preguntas, vamos a ir cerrando la presentación con este último video de Connect, que es una plataforma que nosotros tenemos para revisar la facturación y que ustedes puedan ingresar acá en el sistema. Así que les dejo este corto video y terminamos con las preguntas que ustedes tienen. Parece que está sin sonido esto. Sí, sí. Bueno, aquí hay unos problemas técnicos del sonido, pero después se lo podemos mandar también para que ustedes lo puedan tener y puedan revisarlo. Vamos a pasar a las preguntas, así después de este video lo pueden ver directamente y así aprovechamos el tiempo que va quedando. ¿Vale? Ya. Carlos. Ok, muchas gracias, Víctor.
¿con qué pregunta comenzamos? Por lo que veo, est- están preguntando harto acerca de cómo poder disminuir el consumo de hora punta, como también en cómo determinar los picos de medición diarios y si asesoramos respecto a los temas de hora punta asociados. Bueno, al respecto, una de las formas de disminuir el costo de hora punta es usando sistemas de autogeneración, ya pueden ser renovables o bien grupos electrógenos y desconectarse de la red eléctrica precisamente en dichas horas con el fin de que que las potencias que midan en tales ventanas horarias sean cero. ¿Ok? Si esto se realiza de forma sistemática durante todo el periodo punta, podrían ahorrarse la completitud de este cargo y el ahorro estaría asociado a los costos de utilizar los grupos electrógenos versus dichos cargos. ¿Ok? Así es. Existen esas dos posibilidades, invirtiendo o no invirtiendo. Ya, invirtiendo sería con equipos de respaldo, equipos que le puedan desconectar la punta y pueden seguir operando, o los que no requieren inversión, que sería una gestión de la hora punta, que sería apagar todos los equipos que no son necesarios que estén prendidos en esa época, quizá bajar los turnos o quizá incluso reducir o apagar completamente la instalación durante ese periodo y volver a reactivarla después de las 10 de la noche, a las 10:01 o a las 10:10, a las 10:15 para que no exista ningún margen de error por eso. Así es. Muchas gracias, Víctor. Otra de las preguntas que también nos han realizado es el cómo influye la energía renovable en la generación de la energía eléctrica y cómo esto influye en la baja de precios. Por un lado, las energías renovables, tanto solar como eólica, se generan, se le denominan que son recursos no gestionables, es decir, que, por ejemplo, generamos energía solar durante el día o la eólica cuando sopla el viento, efectivamente. Y estos tienen la ventaja de que son recursos abundantes cuando existe la instalación de las tecnologías respectivas y no estamos dependiendo del precio, de los precios internacionales, ya sea del carbón, del diésel, entre otros. Por lo que un contrato de suministro que sea renovable puede acceder a mejores precios debido a estas ventajas en la producción. Eh, también nos preguntan si podemos explicar nuevamente el detalle de la factura electrónica. Sí, ahí lo podemos explicar también, les podemos enviar esta presentación y el detalle y también naturalmente resolver todas las preguntas que tengan acá a todos. Les podemos enviar ahí un compilado de todas las preguntas que se generaron y cómo se pueden, o sea, y todas las respuestas y qué cosas pueden hacer para ir mitigando, para ir revisando, entendiendo la parte de la factura eléctrica. Efectivamente, Víctor, muchas gracias. También nos preguntan nuestros clientes, por ejemplo, qué es lo que ocurre con el horario de punta cuando lo que se tiene es un medidor análogo. eh, en- y bueno, debo aclarar que estas lecturas de horario de punta dependen mucho de la tarifa suscrita. Ahora bien, si el cliente es residencial no va a tener medición de horario punta. Sin embargo, ya si es industrial y tiene, por ejemplo, tarifa PT3, PT4, AT4, AT43, por ejemplo, sí van a tener un medidor especialmente diseñado para eso, el cual va a realizar las mediciones cada 15 minutos y va a registrar tanto los consumos de energía en dicho periodo como también las potencias máximas, ya sea fuera de punta y en horario punta. Así es. Bueno, aquí hay varias otras preguntas, como cuál es el payback de instalar un banco de condensadores, normalmente entre 1 y 2 años, dependiendo de cuánta es la multa le están cobrando también y del estado de la instalación eléctrica actuales, entre varias otras preguntas que podemos ir resolviendo y les vamos a mandar también un listado completo de todas ellas para todos. Jaime, no sé si quisiera complementar algo, quizás resumir algún tipo de recomendación o algún otro punto que tú quieras conversar sobre este tema de las alzas de las tarifas. Sí, mira, yo creo que el gran indexador que tienen las tarifas eléctricas siempre son los precios internacionales de los combustibles. Y la mejor forma de protegerse de los precios internacionales de los combustibles es contratándose con energías autóctonas, tecnologías renovables y limpias, que tienen dos beneficios. El primer beneficio es que te puedes blindar de la geopolítica internacional o de cualquier país que invada a otro, o de una
profundización del conflicto en Ucrania. Te puedes blindar de esas variaciones y al mismo tiempo tienes el beneficio de que tus consumos te pueden entregar certificados de energía limpia, renovable, sin huella de carbono, que también tiene un beneficio para tu producto final. Hay muchos mercados que ya están exigiendo que tu manufactura de tus productos sea sin huella de carbono y por lo tanto creo que en un país que tiene tantos recursos naturales como el nuestro, es un despropósito no contratarse con empresas renovables no convencionales. Perfecto, Jaime, muchísimas gracias. Bueno, aquí hay un set de varias recomendaciones que pueden hacer, varias alternativas que pueden tomar para manejar su consumo energético, reducirlos. También pueden implementar planes de eficiencia energética que pueden bajar la energía consumida produciendo lo mismo o bien producir más con menos, ¿ya? Que sería como uno de los fines que también permitiría generar ahorros en estas líneas, en instalar energías renovables para autoabastecer parte de sus consumos, proveerse con energía 100% renovable del mercado que permite también tener certificado de energía renovable y darle mayor valor a su marca, y bueno, gestionar, entender y revisar su facturación constantemente que permite generar esas nuevas oportunidades de mejora. Así que en pos del tiempo quisiera agradecerle a todos los que participaron acá, a todos los que se unieron acá, también principalmente a Jaime Toledo por haberse unido por parte de Acera. Muchísimas gracias. Fueron muy buenos comentarios, espero que les haya sido de utilidad a todos también. Y cualquier otra pregunta que tengan, por favor, escríbanos en el chat, si no nos pueden enviar un correo cuando quisieran, nosotros se los podemos ir respondiendo. Y al finalizar esta, les vamos a enviar tanto la presentación como un compilado de todas las preguntas y respuestas para que las puedan tener a disposición y cualquier otra cosa nos puedan también solicitar o preguntar o comentar. Ya, así que espero que les haya sido útil y muchísimas gracias por participar acá. Muchísimas Muchas gracias gracias a a todos. todos. Muchas gracias Tengan por la invitación. Hasta una buena luego. tarde. Muchas gracias, Jaime. Gracias, muchas gracias. Chao.